Bueno, yo quería hacer un análisis previo, si les parece bien, sobre las circunstancias, sobre todo en lo teórico literario de August Strindberg y luego algún comentario sobre el cine antes de la obra cinematográfica, antes de comenzar, que es lo más interesante, el debate entre todos. ¿Les parece? Bueno, acá hay una cuestión. Estamos con un escritor sueco, August Strindberg, que nació a mediados del siglo XIX, que murió, si no me equivoco, en 1912, creo, si mal no recuerdo, pero que tenemos que estar con las características del siglo XIX en Suecia, muy cerca de Inglaterra, donde había una moral victoriana y donde en Suecia estaba muy presente la monarquía con la clase de la nobleza, una industria que se iba desarrollando cada vez más, con una clase burguesa que iba tomando mayor poder, y con una clase, por un lado, obrera trabajadora, y por el otro lado, como muestra en esta obra de teatro, con una clase popular, pero dependiente de la nobleza, porque estamos hablando de una familia, de un miembro de la nobleza, como era el padre que nunca aparece y al que pertenece la señorita Julia, una aristocracia que va en decadencia y en bancarrota, ¿no es cierto? Que va casi a su desaparición, como sucede en muchos países de Europa, que están como una figurita. Yo soy totalmente antimonárquica, absolutamente antimonárquica, como una figurita que no se entiende cómo a estas alturas del siglo XXI, muchos países que se dicen del primer mundo siguen sosteniendo sus caras monarquías, entre ellas Suecia, ¿no es cierto? Suecia, Inglaterra, Dinamarca, todos los países nórdicos siguen manteniendo, desgraciadamente, a una nobleza, a mi entender, inútil y parásita, porque ni siquiera participa de las medidas de gobierno, solo en aquello que le sea de su interés y de su beneficio, para no perder el poder. Estamos ante esta situación. Un autor que se lo trataba de loco, que tenía delirio de persecución, que podría hacerlo como cualquiera de nosotros, tenemos nuestras propias neurosis, pero agravadas por el concepto de moral victoriana de la época. Una época, pensemos, segunda mitad del siglo XIX, donde lo que se privilegiaba a partir de la mitad del siglo XIX era la novela o el texto realista, aquellos que mostraban la realidad tal cual es. Y por eso ahí tenemos a Balzac, a Zola, que era el paradigma del naturalismo. Tenemos a Flaubert, que intentan, por mencionar franceses que fueron muy determinantes en su época, porque estábamos en una concepción positivista de la vida. ¿Cuál era esa concepción positivista? Que era lo material era lo que servía, que era lo que daba lugar a las clases burguesas a justificar el poder de sus medios de producción y el tipo de sociedad a la que ellos querían. Esta mente positivista creía que solo las ciencias físicas y naturales eran las que valían, las humanidades y las ciencias sociales estaban en total descrédito, porque todo lo que se podía tocar y ver y experimentar era lo que tenía valor, con una idea de un progreso que iba a ser constante, infinito y permanente, pero que después la realidad le demostró que no podía ser, particularmente después de las dos guerras mundiales del siglo XX. Ahora, dentro de estas ideas positivistas, generaban la necesidad de mostrar a través de la literatura la realidad. Por eso
esto vino después del romanticismo, que el romanticismo tenía una idea más apasionada, más nacionalista, más recuperadora de los saberes populares y también más llevada hacia los ideales del medioevo, de lo trágico, de lo oscuro, de lo psicológico, que dio lugar a lo que fue una época de la novela oscura, de la novela gótica. Después de esto vino este realismo que trataba de de salir de esa fantasía y de mostrar la realidad. Dentro del realismo hubo una tendencia más extrema que fue el naturalismo. El naturalismo se basaba en las teorías darwinianas y deterministas, o sea, el que dando especial atención a la herencia, al medio ambiente y a las cuestiones psicológicas. Es decir, si nosotros vemos la novela Rojo y Negro de Zola, o cualquiera, o las novelas de Balzac, o las novelas de Flaubert, ¿qué pasa? El que nació pobre, muere pobre. El que nació hijo de herrero, va a ser herrero, su hijo va a ser herrero y su nieto va a ser herrero. Influyen en mucho considerada como cuestiones de herencia el alcoholismo, la prostitución, el consumo de drogas, como era una herencia de la cual un destino determinista darwiniano del cual no se podía salir. Por eso tenemos que tener en cuenta esto, cuáles eran las concepciones que tenía Strindberg al escribir esta obra de teatro, donde nos muestra una clase, una nobleza en decadencia, él la quiso en 1888 por primera vez, cuando la quiso presentar en el teatro, fue prohibida. Y Esther Mirta Almeno está pidiendo entrar, puso en el WhatsApp. No me aparece acá, Ah, yo lo leí recién en el WhatsApp. Sí. Mirta Almeno. A ver, vos sabés que no me apareció acá. Lo habrá borrado. Sol, me diste el anfitrión. Capaz que ella tiene el anfitrión, por eso. Sol, ¿me diste el anfitrión? Espera que se lo voy a preguntar por escrito. Ahí está. Listo. Sí. Dame el anfitrión, porque por si tengo que compartir. Ahí sí, me apareció. Gracias, Enrique, porque ahí me apareció y ya la admití. Bueno. Gracias, vale. Porque nos ayudas mucho. El que está atento y ve algo, ahora sí. Gracias, Enrique. Me puse a grabar y me olvidé, perdón. Claro, gracias, Solcito. Bueno, dentro de este contexto es que tenemos que entender la obra de Strindberg. Mostraba las clases, la clase aristocrática, que iba en decadencia, pero en una decadencia espantosa, en una decadencia llena de traumas, diríamos hoy, de inseguridades, de violencias, que su destino iba inexorablemente a concluir, y de unas clases populares, en este caso representado por la cocinera y por una especie de mayordomo, que querían ascender y que con el cual mantenían una relación, una doble relación de dependencia y odio hacia la clase superior, y que tenían ese afán de ascender a una clase superior, ¿sí? En este caso, lograr un estatus similar al de la aristocracia, pero sin ser aristócratas. Esta cuestión del naturalismo me pareció que era importante tenerlo en cuenta por el tipo de texto dramático que es La señorita Julia. Y por otra parte, en cuanto a la versión cinematográfica, la intención de Lee Bullman, acostumbrada a un cine intimista de gran, si ustedes leyeron, que yo les agregué los datos biográficos de ambos en esos textos, con una gran experiencia actoral en el teatro, en el cine, y luego como directora, como escritora. Yo me acuerdo hace muchísimos años, le estoy diciendo,
Hace más de 30 años yo leí un libro precioso de ella que se llama Senderos. Y le estoy hablando de hace más de 30 años que lo había escrito. Y realmente una revolucionaria, antes de que los feminismos diversos se pusieran en auge. Ese libro fue maravilloso para lo que era el rol de la mujer, no solamente en su independencia, sino en su rol de trabajo, de inclusión social. Bellísimo libro. También, por eso les digo, también como escritora. Y por otra parte, con esa idea de Bergman, que fue además de su marido, fue y padre de su única hija, fue como su mentor, y al cual ella admiraba, que ella correspondió a la idea teatral al realizar la obra cinematográfica. Tal es así que tiene las técnicas de la obra teatral, un casi único escenario, que es la cocina, y dos otros escenarios cruciales para mostrar conflictos, que son las habitaciones de la cocinera y la habitación del mayordomo, donde se desarrolla una escena entre erótica y trágica, por lo cual era prohibida en su momento. ¿Cómo iban a hablar en forma tan clara de las diferencias sociales y de sus sentimientos y emociones y de sus desagrados en un momento en que la moral era muy estricta? Cuestión que en la actualidad no tendría ningún impedimento. Y como vemos, otra cosa que me llamó la atención, yo no vi las otras películas ni las obras de teatro varias que se hicieron en Buenos Aires sobre la señorita Julia, pero sí están a disposición para que las vean en YouTube, creo. Cómo respetó, copió los diálogos de la obra teatral, los utilizó como los parlamentos de los actores, y con poca visión al exterior, que dan la idea de una película cinematográfica, las pocas visiones en el exterior, en el jardín, con los árboles y el arroyo, y no hay mucho más, no hay mucho más. La escena de esa salida con la puerta, y otra cosa que me interesa destacar, y después ya los dejo hablar, es el recurso de los sonidos en off, del sonido de campo, que es el de los murmullos de esta fiesta de San Juan, de los otros miembros de esa casa aristocrática, y la presencia más psicológica que real del padre, que parece que estuviera presente. Una cosa que me gusta mencionar, que me interesa, no me gusta, me interesa mencionar, es el hecho de la fiesta de San Juan. Porque la fiesta de San Juan, que es la fiesta de la cosecha, es una fiesta que viene desde Baco, desde antes, eran las fiestas griegas de la cosecha. Ahora no me va a salir el nombre griego de Baco. Si alguno me ayuda, Baco era para los romanos. ¡Ay! Y Dionisio. Gracias, porque vieron cuando me agarra el alemán acá, es momentáneo. Eran las fiestas dionisíacas, en donde se producían, iban al bosque, mujeres y hombres, bebían, y además, como era la fiesta de la cosecha, de la abundancia, de la fertilidad, hacían el amor todos con todos. Es un poco lo que está detrás de esta concepción de los trabajadores de la casa que van a hacer una orgía, y cómo ella, como aristócrata, Julia, no puede participar en esa orgía. Esta fiesta también está en otras culturas, en la cultura celta, en las culturas vikingas, donde también para esta fecha, en agradecimiento a la fertilidad de la tierra, porque era la época en que se comenzaban las cosechas, recuerden, en junio en el hemisferio norte, que es el verano, época de las cosechas, también, tanto en Inglaterra como en los países nórdicos,
era la fiesta donde se bebía abundante vino, se comían grandes banquetes y se producían grandes bacanales, que viene de Baco, el dios del vino, y donde también había orgías, pongámosle, o gran intercambio sexual. Entonces, ese hecho de que esto ocurre, me parece que ronda detrás también del argumento, como que la fiesta de San Juan fue la que dio lugar a este vínculo tan trágico y tan ambivalente entre la señorita Julia y Juan, ¿sí? Eso quería decir. Bueno, ahora sí los escucho. Cualquier cosa, si quieren preguntarme, pero me parecieron detalles que tienen que ver con lo literario, con los movimientos literarios y con ciertos rituales históricos que tienen que ver, que están detrás subliminalmente de esta cuestión, ¿sí? Bueno, los escucho, que sé que tienen mucho para decir. Bueno, yo tengo... Sí, Alicia. Sí, ¿me escuchás ahora? Perfectamente, Alicia, una joya. No puedo creerlo, lo logré. Bueno. Pues créelo, no, que es cierto. Dale. Qué bueno, qué bueno. Date la voz de nuevo, te apagaste. Date la voz de nuevo, fíjate. De nuevo, sacate. Ahí, Alicia. Ya. Ahí está, ahí está. Bueno, yo hice un estudio así chusmeril de la vida de este, me encanta Strindberg, ¿no? Me encantó la obra, me pareció una piña directamente, fantástica, rotunda. Resulta que encontré que él era hijo de un noble arruinado y su sirvienta. Él era hijo de un noble arruinado y su sirvienta, o casualidad, cuando habla de los amores entre la servidumbre y la nobleza, ¿no? Eso por un lado de los chismeríos. Y después, sí, por supuesto, el naturalismo absoluto, total, brutal. Él terminó siendo ateo, tuvo toda una cosa con la religión y terminó siendo ateo, no es casual. Esta obra que suceda en la fiesta de San Juan, justamente, hay una cosa de buscar elementos de la mitología cristiana, por ejemplo, esa mezcla de la fiesta católica con la cosa dionisíaca, ¿no es cierto? Después, en cuanto a la formalidad, me había hecho un cuadro, ¿no? Porque yo vi las dos películas y leí la obra, por supuesto. Y encontré un escrito de Dubati, que me encanta, que hizo la crítica, ¿no?, de la obra, que tomó una escena con la cual comienza, que es cuando Julia habla de todo el tema de ella de herencia. Es decir, hay muchas cosas para analizar con respecto a este personaje. Y las dos películas me parece que lo toman de un modo totalmente distinto que me pareció apasionante. La del año 51 de Stolberg, que yo la vi, me pareció divina. Pero hay una relación entre ellos dos que da para cualquier cosa. Por eso acá viene la interpretación del artista y la diferente obra, son tres obras diferentes. La de Lee Bullman también omite en la película Lee Bullman el tema del novio anterior de ella. No lo dice. No lo dice. Ese no pasa en la del año 51, aunque tiene un rol, yo te diría casi hasta protagónico, porque al final vuelven a la casa con el padre, que lo va a convencer. La película del 51 se queda mucho en la explicación de los factores de herencia de Julia que determinan el comportamiento, ¿no es cierto? Según lo que dice, la obra de teatro está bien encarada dentro del naturalismo. Está la escena que presenta la acción, está el relato, que son las historias del pasado y los sueños. Hay elipsis,
en la obscenidad del acto sexual y del suicidio de Julia. Eso es la obra, ¿no? Sí. Hay una linealidad progresiva, encuentros personales con grabaciones del conflicto y una causalidad que es explícita o implícita. Y hay un cronotipo y hay un planteo, un nudo y un desenlace. Todo bien naturalista. Después él te lo entrega, interprétalo como quieras. Lee Bullman pone mucho el acento en la cuestión de género para mí. Yo cuando vi la película y vi cómo él le hablaba a ella, era un macho cabrío, un desalmado, cualquier cosa. Y Lee Bullman en un artículo que yo leí, en un reportaje que le hicieron a ella dijo que Julia se iba a suicidar. Juan lo que hizo es ayudarla a que se suicide. Y en el análisis eso es lo que planteó ella, que odió que no lo hizo por ella misma, sino que es como que la hincharon tanto que terminó poniendo en la escena final a Julia muerta, a orillas del lago. Pero en realidad la escena final, cuando él le da la navaja, ¿no es cierto?, y después suena la campana y él vuelve a ser criado, ella se va a suicidar y él se va subiendo la escalera con un café para el señor. Esa escena tiene una fuerza, es una trompada directamente. Es impresionante. O sea, me pareció que la película de Lee Bullman así ponía mucho el acento en la cuestión de género, ¿no? De que él estaba tan violenta la escena con ella después de la otra no, la del año 51, crea más una atmósfera media hasta como amorosa. Se te cortó, Alicia. Volví a darte la voz. Llegaste hasta la palabra medio amorosa. A ver, volví a darte la voz. Bueno, ahí va. Está. Hasta medio amorosa llegaste. Vos cortame porque yo empiezo a hablar y me... Yo creo que es muy importante porque aparte hiciste una investigación propia que es el sueño del maestro. Ay, no pretendo tanto, pero... Porque acá aprendemos todos, Alicia, juntos. Dale nomás. Bueno, entonces yo lo hablaba con un amigo que es dramaturgo y tenemos charlas y le hice leer a él y estuvimos intercambiando ideas y realmente es muy enriquecedor también eso, ¿no? Nos gusta mucho eso y bueno, así fue. El tema es que yo creo que la obra en su forma naturalista, cuando empieza Dubati y toma una escena que es la anteúltima página, ¿no? Y él habla de esta escena, que Juan dice, ¿usted no ha querido nunca a su padre, señorita Julia? Le pregunta. Sí, con todo mi corazón, dice ella, pero también he debido odiarlo mucho. He tenido que hacerlo sin darme cuenta, pero fue él quien me educó en el desprecio a mi propio sexo, el que me hizo un híbrido entre hombre y mujer. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Mi madre? ¿Mi padre? ¿Yo? Yo ni siquiera tengo un yo propio, dice ella. O sea, con todo esto que ella manifiesta, evidentemente se iba a suicidar, se acueste con Juan o no se acueste con Juan, ella se iba a suicidar. Con la historia que está tan bien planteada en la película del año 51, ¿no? Donde hacen todo una cosa. Ahora, si Strindberg lo quiso poner por ese lado, evidentemente sí, lo dejó picando. Después lo agarró, Stolberg hizo esta película, después lo agarró Lee Bullman y le puso el acento en la cuestión de género. Pero evidentemente era una personalidad suicida. Nadie se suicida porque se resuelven las cosas de esta manera. Así que bueno, yo lo que me quedé con eso, en el cuadro que hice, es en el teatro, aparece el naturalismo que debate con el carácter determinista de la herencia, después los elementos de la mitología cristiana, el festejo de la noche de San Juan,
con la presencia de lo dionisíaco, y las divisiones jerárquicas ancestrales, las divisiones jerárquicas de sexo y la división de amos y esclavos. Y hay una mirada crítica al cristianismo. Eso en la obra de teatro. Te muteaste, Alicia. Fíjate. Volví a darte la voz. Llegaste Bueno, en cuanto al cristianismo. ¿Y ahora? Ahora viene Stoker. Eso es lo básico que sacamos de Strindberg. En cuanto a Stoker se distancia de Strindberg, acentúa el determinismo indagando en la historia de los personajes. Esto lo hace con flashback y metáforas audiovisuales permanentes. Y completa mucho la obra porque le agrega mucho escenario, le agrega el escenario, le agrega toda la fiesta de la noche de San Juan con la gente y demás. Y lo que puse de la película de Liv Ullmann, que esta es en 1951 que obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes, la película esta. La de Liv Ullmann, en el 2014, primero el novio que no aparece. En la película de Liv Ullmann no aparece el novio. Continúa examinando ella el determinismo de la herencia y profundiza en la construcción de los personajes desde la animalización. Juan, fuera de defenderla, se presenta como un macho brutal, así la vi, como un macho brutal. Circunscribe y concentra la historia en los tres protagónicos. Hace tres protagónicos. Y la criada, que sola se da el lugar de protagónica, porque es tan espectacular esa actriz. Y es la única que tiene todo re claro, porque un personaje ella está en su rol, está en que va a la iglesia, en que se confiesa y se le van los pecados por más que coimea al carnicero, por más que y el otro que le vende la avena al amo. Entonces ella es un personaje bueno. Y lo que me pareció valioso... te muteaste de nuevo, Alicia, date la voz. Y ya anda redondeando, ¿sí? Así damos lugar a otro. Ya terminé porque Coba me mata después, si no, Roberto. Bueno, ya está. Enrique, ¿me permitís hacer una devolución de lo que dijo Alicia? Porque me parece importante. Bueno, por un lado creo que hay tres películas, una del 98 también, ¿sí? Puede ser sobre que yo no las alcancé a ver porque estuve con mucho trabajo, además soy alumna de 3 cursos y entonces, perdón por el lío, porque por ahí me quita tiempo. Miren, primero que hay 3 películas, segundo hay que ver las situaciones históricas en que cada película fue filmada. Si estamos hablando del año 51, post Segunda Guerra Mundial, donde el cine se dedicaba, y Alicia te pregunto, ¿de qué nacionalidad es la película del 51? ¿Te acordás? Mira, espera, a ver si estoy acá. Sí, Sol, me voy a anotar en tu curso de internet y redes sociales. Acá me pone, perdón, mientras me contesta, Sol me pone, Esther, el año que viene anotate en mi curso de internet y redes sociales. Los invito a todos, yo me anoto. Dale. Sí, yo también. Alicia, la del 51, ¿de qué nacionalidad es la película? Creo que es sueca, o que fue firmada, no sé si está filmada en Irlanda o en Suecia, no sé. Bueno, no. Te pido que te silencies, así no se me corta, ¿sí? Bueno, varias cuestiones quiero poner. Que hay 3 películas que las condiciones históricas en que fue filmada en el 51 era otro, porque el tipo de espectador era otro, era un espectador menos formado, menos culto, diríamos, menos preparado, que era las clases populares no tenían acceso en su mayoría en el 51, estoy hablando, 50-51, ni al secundario ni a las universidades. Entonces tenían que poner, me parece, es una apreciación personal desde lo histórico, tenían que presentar
es de Suecia, me dice acá Marcelo, tenían que presentar, me parece, unas historias más armadas, más canónicas, principio, desarrollo y fin, y que donde tuvieran que aparecer elementos populares y unas cuestiones más románticas, diríamos, como que aparece el novio despechado o el pretendiente despechado, como una cuestión esencial de toda novela romántica, como una telenovela. Y por otra parte, el hecho, quizás, de no dar acento a dos cuestiones que los críticos mencionan, que es la lucha de clases y el tema de género, y la violencia de género. ¿Qué pasaba con la mujer? No eran temas que en ese momento, en el 51 me parece, eran prioritarios para los cineastas. Ni la lucha de género, ni la lucha de clases, sobre todo si era sueca, tenía más poder que ahora la monarquía, y por ahí interesaba más ver los aspectos de una historia romántica clásica. Sí, como todo el cine hollywoodense de aquella época. Era solo el cine independiente el que se atrevía a hacer otras propuestas. En el caso del 2014, es una apreciación personal, gente. Ustedes, después Enrique hace rato que quiere hablar, y yo sé que hay muchos que quieren aportar. En el 2014, Liv Ullmann, en una época en que mucha gente, en casi todo el mundo, está alfabetizada, tiene acceso al secundario y a la universidad, donde las universidades son gratuitas, como en Argentina, porque no lo son en la mayoría de los países del mundo. Pero es cierto que hay más acceso a la universidad, la gente está más preparada. Hay un desarrollo de las luchas diversas feministas en el mundo. Hay otra visión del rol de la mujer. Y hay mayor conocimiento de la lucha de clases y de los problemas económicos. Entonces, a mí me da la impresión de que Liv Ullmann tuvo que privilegiar otras cuestiones para poner en pantalla, como muestra muy claramente la cuestión, se ve la cuestión de la herencia y del ambiente, pero se ve esa ambivalencia de la mujer, donde la mamá le dice que tiene que odiar a los hombres, luego muere cuando ella era muy pequeña, y el padre la forma como una especie de andrógino, o como un hombre, como una mujer que tiene que aceptar la sumisión, pero tener a su vez la posición masculina para mandar a las clases inferiores. Y pone más en vigencia el tema de la lucha de clases, en poner y en la animalidad de ambos. O sea, recupera un poco la cuestión instintiva de ambos y lo muestra él, como vos bien dijiste, como el macho opresor. Y elige dejar las escenas que incluso en la misma obra de teatro están elididas, o sea, están omitidas, como las escenas del festejo de las clases populares, de los súbditos, y la presencia del padre, que está vigente pero subliminada, pero está omitida. Por eso me parece que es una elección de Liv Ullmann, una elección estética también, el de que se desarrolle casi toda la obra, como un escenario teatral, casi toda en la cocina. ¿Sí? Por eso es lo que quería contestarte. Y te felicito por el trabajo de investigación que hiciste. Y algo me quedó en el tintero, pero que es acusado, digamos, de misógino. Por eso tuvo tres matrimonios donde le fue muy mal con sus mujeres, de todas tuvo hijos, y realmente no las trataba bien, no tenía una concepción de la mujer enaltecedora, todo lo contrario. Bueno, ahora sí, Enrique, te doy la voz. Bueno, gracias. Sí, yo justamente tengo esa óptica en la película de Liv Ullmann. Para mí tiene que ver con la lucha de clases y cómo se da en ese momento. O sea, para mí ambos están representando a las dos clases que se buscan, que se quieren encontrar, pero que están enfrentadas indefectiblemente, ¿no?
Y lo que sí aprecié después de haber leído un poco el apunte y todo eso, es, bueno, que es justamente Lee Ullman busca esa parte de la obra del escritor, ¿no? Y que el escritor, bueno, era habitual en la cultura de hace del siglo pasado, no sé, creo que sigue sucediendo, el amancebamiento creo que se llama, ¿no? Cuando el patrón toma como esclava sexual, en definitiva, a su sirvienta, ¿no? Incluso existía esa cosa de que cuando una sirvienta era virgen y se iba a casar, eso es anterior, ¿no es cierto? Tenía que pasar primero por la cama del patrón, ¿no? Eso me parece que, bueno, se fue perdiendo. O sea, vale decir que los amores entre ricos y pobres ya son habituales, pero siempre han sido entre los patrones varones y la servidumbre femenina, ¿no? Como es el caso de la madre de Evita, por ejemplo, ¿no es cierto? Esos que tenía el padre de Evita, era el dueño del campo, y la madre, bueno. Yo pienso que acá el escritor lo que trata es de cambiar el enfoque, o lo cambia, mejor dicho, ¿no? Porque, pero bueno, es lo que apunta a mostrar esa necesidad, a través de Julia, de una clase aristocrática también de ir abandonando esa pacatería, de sentirse y mostrarse superiores a la clase baja, y por eso ella es la que busca relacionarse con el mayordomo. El mayordomo primero no quiere saber nada porque puede perder el trabajo, hasta le puede costar ir en cana. Claro. si llega el varón, ¿no? Claro. Entonces, bueno, busca como encargar una aventura, algo también que le moleste al padre, es como decir, sí, vos me diste todo esto, pero yo estoy incómoda en esta situación. Es esa clase que va cambiando un poco de forma de ver la realidad y no sabe muy bien por qué está separada, ¿no? Una necesidad de esa clase de dejar de pertenecer a esa superioridad aberrante que está basada nada más que en el poder político que tienen, en el poder de la cultural también, de ser los que manejan la sociedad, y sobre todo en el poder de la tierra, ¿no? Que por ahí no implica tener un poder económico, sino simplemente tener la tenencia de la tierra. Y bueno, eso lo vivimos acá, ¿no? Totalmente, y se ha extendido un poco, ¿no es cierto?, en estos últimos tiempos. Bueno, perdón, un poquitito más y está, porque esto lo venía escribiendo mientras ustedes charlaban. Una cosa interesante es que el mayordomo le propone a ella robarle la plata al padre. Es decir, bueno, salite de tu clase social y nos vamos a Suiza y ponemos un hotel allá. Vamos, ¿cuál es el desarrollo de la burguesía si no es ese? Es un poco eso, sacarle los bienes a la clase que tenía el poder de la tierra y decir, bueno, vamos a hacer una cosa nueva. Y sin importarle nada, ni valores religiosos, ni nada. Incluso la que tiene los valores religiosos ahí es la chica, la mucama, la sirvienta. Después, ellos dos, para nada, no les importa nada, ¿no? Y bueno, es un poco ese cambio de vida, es irse, salir de esa opresión de clase, de esa separación entre la oligarquía y la clase baja, ¿no? Y bueno, yo pienso que esa es una experiencia que se da con muchas personas que intentan buscar salir de su clase social alta para pasarse a la clase baja. Lo vemos a cada rato, ¿no? Tal vez es al revés lo que más se ve, ¿no? Querer salir de la clase baja para llegar hacia arriba. Y bueno, que en definitiva me parece que esto apunta también a la necesidad de que debemos compartir los bienes entre todos. Ya como es una cosa que ya está como salida de cauce, digamos, lo que está pasando, ¿no es cierto? Y también me parece que es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Bueno, hasta ahí quería, nada más, gracias. Les voy a pedir que porque a mí se me corta. A ver, ahora están todos muteados porque se me mutea. Bueno, varias cosas quería decir con respecto a lo que dijo Enrique. Es muy interesante lo que vos decís, eso de la subordinación, incluso sexual, de las clases pobres, que eran la mayoría, sobre todo en Europa, y en Latinoamérica también, de que el patrón, el dueño de las tierras,
que ahora se llama chinaje, que sigue existiendo en nuestro país, que el dueño de las tierras tiene el poder de desvirgar a las chicas jóvenes y a las que se van a casar, antes tienen que estar con él, de hacer la iniciación sexual, para no decir desvirgar, que por ahí resulta más asqueroso, siguen teniendo. Y como lo dijiste vos y lo dijo Alicia, el tema de que él era hijo de una sirvienta y de un rico, ¿no? Y eso él lo volcó en otra obra autobiográfica, en otra obra de teatro, donde muestra justamente eso. Él, en su vida personal, cuando fue a la escuela, cuando fue al secundario, cuando fue al bachillerato, lo que en aquel momento hizo a la universidad, era despreciado por sus compañeros porque era hijo de una sirvienta. Entonces, en gran medida, esta cuestión de la sirvienta que no tenía poder y que con la cual el padre se casó después de haber tenido 4 hijas con esta sirvienta, 4 hijos con esta sirvienta, también lo determinó en su vida, como vos viste el ejemplo de la mamá de Vita y de muchas en ese momento y en este momento también. Y la cuestión del poder de la tierra, y también diste una visión muy exacta de cómo la burguesía tomó el poder, de quitarle a la aristocracia sus riquezas o parte de sus riquezas y dedicarse a una actividad urbana de servicios o industrial. Porque lo que le propone el Juan es hacer un hotel. A ningún aristócrata se le ocurre poner un hotel o poner una fábrica de tornillos o poner una fábrica textil o de lo que fuere, o de zapatos o de lo que fuere. Él busca justamente una salida burguesa, no aristocrática. Y como no quiere ser el autor, él de eso la manda a ella a robar, como que es la que tiene acceso, y nunca él toca ni se hace cargo de ese dinero. Ninguno de los 2 sirvientes quieren arrebatar ese dinero. Lo respetan como ahí que está en la mesa, pero la única que puede tocarlo, sacarlo y guardarlo es la aristócrata. No sé, me parece que hay muchas cuestiones ahí. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Sí, Héctor, date la voz. Sí, la película, voy a ser corto porque si no, la película tiene muchos abordajes, digamos, de la película, la obra de teatro, perdón. Yo me voy a quedar con la situación como planteaba recién Enrique. Esta es una situación, digamos, la sociedad está viviendo un momento de crisis. Y Gramsci decía, el momento de crisis se produce cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Iban a faltar muchos años. Esta situación después desemboca en la Primera Gran Guerra Mundial. Iban a faltar muchos años todavía para octubre del 17. Faltaban muchas cosas. Entonces, esta incoherencia entre, digamos, el deseo del que está sometido, digamos, los valores burgueses, hablan de una situación de crisis, ¿no? Con respecto a otro punto que a mí me interesa es sobre la película sueca. Yo creo que la película sueca no es porque Suecia tuviera un público que no apreciaba el cine. Suecia tuvo cine desde el principio del siglo. No me acuerdo cómo se llama, Schosberg se formó también con Bergman. O sea, los tipos de esa altura tenían un cine muy desarrollado. Yo creo que lo que hace él con la señorita Julia es darle un lenguaje cinematográfico. O sea, utilizar lo que tiene el cine, que no tiene el teatro, que es, qué sé yo, el flashback, el flash forward, o sea, los contrapicados, el valor dramático que tiene la imagen en el cine, hace en la película otra manera de enfocar el tema de Julia. No hace la apuesta teatral. Digamos, la tienda turca esa que termina siendo un mero baño, eso no está ni siquiera, está mencionado en la obra, pero bueno, tiene un valor en el cine, en la película, que es muy importante. El tema de los sobreexposiciones, cuando ella habla de no me quiero caer del árbol, el otro quiere subir, lo onírico, tiene mucho del expresionismo, que a esa altura los suecos ya lo tenían bastante recorrido. Creo que es otra visión de la obra. Eso.
A ver si recupero mi voz. Si alguien está con el micrófono abierto, le pido que lo cierre, porque si no me muteo. Es muy interesante lo que decís, Héctor, porque después de su visión naturalista, Strindberg se volcó a una postura expresionista. Y lo que vos decís de Suecia, aunque no esté muy difundido en estas latitudes, Suecia fue uno de la vanguardia en el cine. Lo que pasa es que nosotros, en la Argentina en lo particular, después de la Segunda Guerra, tuvimos el aluvión zoológico, diría yo, de la distribución norteamericana y la falta de criterios protectores, proteccionistas en la Argentina para defender nuestro cine. Por eso no es de oro del cine argentino, fueran los 40 y los 50, porque el Estado propiciaba una protección del cine que luego los gobiernos, que ya comenzaban a ser neoliberales, empezaron a abrirse al extranjero y a no proteger como debieran la industria argentina y a permitir el acceso del cine europeo. No es casual, está dentro de una política neoliberal que alcanza a todos los sectores y entre ellos al cine. Es muy cierto lo que vos decís, y la voy a ver la película del 51 y la voy a ver la del 98, porque realmente el expresionismo, ya lo vemos también después en el cine alemán también, como tuvo una gran vigencia, ¿no es cierto? Porque tenía que ver con la cuestión del horror de una época, del horror de las guerras y demostrar, como bien dijiste, lo onírico, los sueños, la expresión, las cuestiones más íntimas, más psicológicas, ¿sí? También pensemos que era una época donde las teorías freudianas estaban en auge, cómo todo ello contribuyó al expresionismo en las artes plásticas, ¿sí? Y en el cine también. Muy buenos tus aportes, Héctor. Raúl, sí, te doy la palabra. Muy corto, volviendo a lo que decía tanto Héctor como Enrique, a través de todos los diálogos y a través de todas las situaciones, se va viendo cómo, me refiero a la crisis y al momento de cambio, tanto ella como él van cambiando alternativamente de papel, ¿no? Pasan de ser autoridad a ser esclavos alternativamente, ¿no? Y el tema me da la impresión a mí, del corte que da en una cierta brutalidad el mayordomo, como plantando lo que puede llegar a venir socialmente, y cuando le corta la cabeza al pájaro. Es una escena, una situación tremenda, porque bueno, es un animalito, pero la forma en que se da el golpe, todo, es tremendo, ¿no? Es como una culminación que va previendo la muerte, porque, a ver, a través de toda la historia, ella es chica y se le muere la madre, él cuando es chico se muere de hambre su hermano, mata al pájaro ese, después ella se mata, la muerte aparece en casi toda la obra, ¿no? Y después, bueno, la impresión, no vi las dos películas, vi esta sola, la de Lee Bullman, se ve la mano del maestro, ¿no? Los larguísimos primeros planos que pone, la forma del ámbito así todo cerrado, tiene que ver, ¿no? La expresión de muchas cuestiones psicológicas de parte de cada uno. Bueno, era eso nomás, 2 o 3 cositas. Muy bien, Raúl. También eso nos quedó en el tintero. Muy bueno, muy exacto lo que... En el micrófono abierto le pido que lo cierre porque me muteo. Muy interesante eso que hiciste. La utilización cinematográfica de los primeros planos tiene mucho que ver en la película de Lee Ullman. Fíjense que ella elige planos medios y muchos primeros planos en los momentos para mostrar esa tragedia que embarga a cada uno de los 3 personajes. Como la cocinera está imbuida de esa religiosidad que los otros 2 no la manifiestan, no la tienen, y que a su vez la condiciona en su condición
valga la redundancia, en su rol de clase. El cristianismo que le dice, vos quedate ahí, es tu rol, te quedás, resignate. Y solo el hecho de que diga, y que se repita, el cielo es solo para los pobres, es una cuestión de un lavado de cerebro de la iglesia para decirles, vos quedate donde estás, vos sos pobre y tenés que quedarte pobre, y no tenés que luchar, y no tenés que hacer lucha de clase, porque de esa manera vas a lograr el reino de los cielos cuando te mueras, que es mejor. Es una manera de adoctrinar a las clases populares, por un lado. Por el otro lado, el hecho de los primeros planos que vos dijiste que muestran la tragedia ambivalente que va y viene entre los dos personajes, entre Julia y Juan. Esa ambigüedad. Y el tema de la muerte. Eso me pareció muy interesante, que dijimos, ¿cómo mata al pájaro? Con esa cuchilla grande que muestra, que ya la cuchilla nos maneja simbólicamente el terror y la muerte. Ese tipo de cuchilla, porque no es cualquier cuchilla, es la cuchilla para cortar carne. Y además cómo muestra el pajarito tan ínfimo, y cómo ella después, con ese pajarito, se pinta, se chorrea con sangre la cara, como un anticipo de que ella también va a morir. ¿Sí? Podría ser una lectura o como una forma de sentirse integrada al pajarito y a su muerte, pero a la vez no es cualquier pajarito, es un pajarito que estaba encerrado en una jaula por siempre. Esa simbología de que ella también estaba encerrada en una jaula y que cuando saliera de la jaula se iba a morir como el pajarito, que era imposible que saliera de la jaula, y que ella lo quería llevar consigo a todas partes por algo, porque como que era parte de su personalidad, era su doble, ¿sí? Hay muchas lecturas psicológicas que pueden hacerse. Y después, los primeros planos de él que muestran esa transfiguración entre la benevolencia y el dolor, y el machismo atroz, que no la respeta, que le dice varias veces puta. Cómo usa Lee Bullman los primeros planos es de destacar desde el punto de vista cinematográfico, tan distinto de lo que nos contaban del 51, que él hacía otro tipo, como dijo Héctor, de los contrapicados, de las escenas más amplias, de los planos generales, ¿sí? Eso también tiene significado. Recordemos que el ojo y la mirada del cineasta está puesto en la cámara, ¿sí? ¿Alguien más? Sí, Raúl, dale, Raúl. Me quedaron dos cositas puntuales, así, de escena. La preocupación de la cocinera de que el mayordomo hubiera tenido una relación con alguien de su misma clase. No le importaba que hiciera lo que hiciera con la aristócrata, no era un problema. El tema era si lo hacía con, no sé, la mucama o lo que fuera. Y lo último, cuando se va, es que no solo se va y los deja que hagan lo que quieran, sino que le va a ir a avisar al caballerizo que no le dé los caballos a la pareja para que no se puedan escapar. O sea, su mentalidad represiva y como es un poco excesivamente religiosa, también le pone una traba a esa unión entre clases, que para ella es absolutamente incomprensible, ¿no? No solo se va, sino que también trata o logra de que ellos tampoco se liberen, se vayan o se escapen, avisándole al caballerizo que no les dé los caballos, ¿no? Nada más que esas dos cositas, digamos. Muy interesante, Raúl, porque en ese momento ella tiene el poder. En el momento en que ella dice, vos fijate, el poder de decidir sobre la vida de los otros dos, un siervo y un aristócrata, lo tiene ella. Y cómo, eso está magnífico ahí para ver cómo puede intercambiar el poder. Y eso que vos dijiste, de que no le importa que se hubiera acostado con ella, sino de que ella fuera aristócrata, marca esa cuestión de la cuadratura que le impone su religión, en el sentido de que las clases no pueden unirse. Está buenísimo esa observación, me encantó. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere decir? Sí, Ana Beatriz Rivas.
Ana Beatriz Rivas, date la voz, porque me muteo cada rato. Sí. Mira, yo creo que acá queda claro que la cuestión pasa por una división de clases. Hay un odio de las clases bajas a las clases superiores. Él fue criando este odio desde que nació prácticamente, viendo su situación personal y viendo lo que veía del otro lado del muro. Entonces, él tenía una cosa aspiracional a poder llegar y ocupar los lugares esos. La única forma que pudo llegar es como mayordomo, lo cual le generó cada vez más odio y más desprecio. De las clases bajas pasa esto, ¿sí? Hay una cosa aspiracional y vamos a decir que eso no ha desaparecido en el planeta, ¿no es cierto? Tenemos muchos grupos sociales que aspiran a clases superiores. Esto sigue igual, como la clase media que se aferra a su clase media y no se da cuenta que ya no está ahí, ¿no es cierto? Y aspira a más y a más y a más. Desde la parte de la nobleza, bueno, siempre están acostumbrados a despreciar al de abajo, a utilizarlo, a usarlo. Acá lo que se dio fue un tipo con un gran odio que había pensado que estaba enamorado de esta piba, de esta nena, cuando la veía, pero en realidad lo que quería era poseerla. Era aspiracional para él llegar a poseer esta mina, y cuando llegó a tenerla, la despreció. Absolutamente, sí, muy misógino, muy que fuera, pero acá lo que hay es una cuestión de clases. Y ella que no era que estaba desubicada, estaba perfectamente ubicada. No es que el padre le hizo la cabeza, toda su estructura era preparada para eso. No se veía afuera del mundo, se veía en su mundo, no en el mundo de los otros que eran despreciados desde que nació. ¿Sí? ¿Cómo ella iba a poder insertarse ahí? ¿Cómo ella iba a trabajar? La palabra trabajo, hacer el trabajo de la chusma, ¿no es cierto? La cocinera la tenía clara por varias cosas, pero una de ellas es que Juan era como ella lo había asumido, como que era de su propiedad. Ya hacía muchos años que se acostaban juntos, no era que eran pareja, se acostaban juntos. Y él le había dicho, bueno, mirá, te acostás con el mayordomo, no te acostás con el criado de la cuadra. También hay estratos internos, ¿no? Esto es como una cebolla. También hay estratos internos dentro de cada una de las clases. Y eso no lo podemos despreciar y lo estamos viviendo plenamente ahora. Plenamente ahora. Eso no desapareció. Entonces yo lo llevo más a una cuestión de clases y de género, obviamente. Porque el lugar de la mujer es el mismo en las clases altas que en las clases bajas. Ella deshonrada en esos momentos ya no existía perteneciendo a su clase. Y la obra en realidad es que ella fue abandonada. No es que ella estaba comprometida como aparece en la película. No es que ella estaba comprometida. Ella estaba abandonada. Y estaba abandonada porque estaba pirucha, pero siempre tuvo la cosa de su clase. ¿Sí? Y que necesitaba, aparte, como dominada por su padre, que ella necesitaba que le den la orden. Para el criado, para el mayordomo, era mucho más cómodo que ella se suicide. Porque al suicidarse ella, desaparecía la prueba. Y él seguía en su lugar y fue una cosa muy egoísta, muy machista. Pero era también una cuestión de clase. Él no podía perder ese puesto. Porque después, ¿qué iba a poder hacer? Una vez que la obtuvo, que la poseyó, que bueno, que era su sueño dorado desde pequeño, llegar a esa mina, bueno, después ya está, ya lo logró. Y empezó a evaluar qué perdía si esto seguía adelante. ¿Sí? Mucho egoísmo. Bueno. Eso es todo. Bueno, recordá cerrarte el micrófono, así yo no me...
Bueno, acá Ana hizo una... Sí, Marcelo, le devuelvo a Ana y te doy la palabra, ¿sí? Acá hay una lectura argumental de Ana, ¿no es cierto?, que remite al argumento, pero quería hacer algún tipo de apreciación. Con respecto a la confrontación con la realidad actual, hoy tenemos más medios, más conciencia, y sobre todo existe, lo que en aquel momento no existía, el gran poder de los medios de comunicación monopólicos. De manera que acá hay otra cuestión. Las clases medias y las clases pobres ahora la ven adoctrinadas por ciertos medios de comunicación como que están a favor de las clases ricas, de las clases poderosas, que en realidad son los que le están arruinando la vida, porque son los dueños de las tierras y los dueños de los medios de producción. De manera que hoy se da, mediado, vuelvo a decir, en todo el planeta, por los medios de comunicación monopólicos y masivos, se da un cambio. En lugar de tener conciencia de clase y de buscar una distribución equitativa de la riqueza, que significa no hay más ricos, no hay más pobres, todos tenemos acceso a una distribución equitativa de la riqueza, que es lo que no se plantea en esta obra de teatro ni en el cine. Hoy es distinto, desgraciadamente. Gente de las villas están diciendo, yo soy el campo, están cuando no tienen ni una maceta, y están diciendo, yo soy el innombrable, cuando distan mucho de ser ser dueños de nada, de los medios de producción, de grandes financieras, del dinero, del poder de tener varias offshore, y sin embargo luchan en eso. Y eso lo vemos hoy claramente, hoy mismo, en el problema de Dolores Echeverre y de sus hermanos y su mamá. ¿Cómo? Eso es paradigmático. ¿Cómo a la mujer, por ser mujer, le sacan sus derechos y cómo manejan hoy el poder? No pasa por las guerras, sino pasa por el lawfare, o sea, por las mentiras mediáticas y por el poder judicial, que en realidad están, si nos ponemos a pensar en todas las democracias latinoamericanas, el poder judicial ligado al poder real, que es el poder de la tierra, de los medios y del dinero, son los que están determinando la posibilidad del pueblo, clase media, clase pobre, a una distribución más equitativa de las riquezas, a tener trabajo, a tener acceso a ciertos bienes que hoy se consideran imprescindibles o recreativos, ¿sí?, de todo tipo. Entonces, hoy la situación es otra. Y desgraciadamente, estas clases pobres y medias, por lo menos en nuestro país, el 50%, están viendo como propicios a su admiración a los dueños de los latifundios, con los cuales los están envenenando, matando, destruyendo ecológicamente el país, y a los dueños del poder financiero. Por eso yo disiento en ese sentido con Ana Beatriz Rivas. Sí, la lectura argumental estuvo muy correcta. Y quería hablar Marcelo, ¿sí? Date la voz, Marcelo. Sí, brevemente, sin querer interrumpir estos análisis tan ricos que estamos teniendo. Solo se los ponía ahí en el chat, como una pequeña curiosidad. Está la versión argentina que se llama El pecado de Julia, del año 46, de Mario Soffici, con Amelia Bence, Alberto Closas y Aida Luz, que está en YouTube. Digo, por ahí capaz que en términos de esta comparativa que estamos haciendo entre las versiones, puede ser interesante esto, ¿no? Como el cine argentino, quizá de la época del melodrama, pudo rescatar esta historia.
películas, la del 51 y el 98, los títulos que tienen, así los... Perdón, no te escuché. Sí, porque se me muteó. Mutear porque se me mutea. ¿Alguien puede facilitarnos los títulos de la versión del 51 y del 98? Se llama igual, señorita Julia. Señorita Julia. Froilen Julia. Froilen Julia. La del 98 no la encontré. Eso lo puso Roberto, yo lo saqué de ahí, del grupo de WhatsApp. Y es espectacular para ver, yo la recomiendo porque, como dijo Héctor, lo pone en cine y... Me sacó, me quedé en blanco. Y ahora me volví a restituir solo. Pasa, ¿eh? ¿Alguno más quiere opinar algo? Sí. Genial. Gracias, porque así la veo. Mi intención hoy son las 12 menos 7 minutos. Yo, previendo que nos sobrara tiempo, agregué un cuento corto de Cortázar y su versión de los parques, que les agregué ahí. Si quieren, lo leemos ahora, continuidad que no es muy largo, y en todo caso vemos el pequeño cortometraje que es uruguayo, que me pareció interesante porque entre todos los que había, que vi varios, está hecho por la ORT de Uruguay, ¿sí? Por el Instituto Terciario de la ORT, que también está en la ORT en Argentina, que es muy prestigioso como escuela secundaria, ¿sí? Y escuela terciaria ahora creo también. Y si bien no es de lo mejor, es una interpretación cinematográfica del cuento de Cortázar. Yo no sé si quieren que lo hagamos ahora o que sigamos, si alguno más tiene que dar la voz sobre esto, y lo hacemos al inicio de la clase que viene. La clase que, porque creo que no tenemos tiempo en 5 minutos. La clase que viene, de las posibilidades que tenemos, ¿cuál quieren ver? Porque tenemos esta situación, que yo me anoté acá. Tenemos la de Joyce, Los Muertos, en la versión de Houston, que está bien, que la tenemos doblada, si no me equivoco. No, la tenemos, tenemos el lector que está en español. No tenemos subtitulado porque lo mejor es verla en el... Sí, ¿dónde está? ¿En WhatsApp? Sí, ¿me la podés mandar a mi WhatsApp? Así yo la comparto en el grupo, porque así yo distingo cuál es. La en pueden mi WhatsApp. subir a Facebook. Está en el grupo ya, está en el grupo. Sí, ¿Lo pueden subirla entonces, a Facebook? Porque la quiero subir a Facebook, justamente, la quiero subir a Facebook. ¿Con qué? Perdón, Roberto, y está con la traducción porque yo la encontré en el idioma original, la publicación tuya. ¿Cómo se hace para indicar la traducción? ¿O está con la traducción? Sí. ¿Cuál estamos hablando? Igual está en YouTube, sí. ¿Qué pasa? Esther, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Estás en silencio, Esther. Pasa que hay varios micrófonos, gente. Necesito que apaguen los micrófonos. Mutea. Apaguen los micrófonos ahí. Yo le pregunto a Roberto, ¿el lector es el que vos conseguiste
subtitulado, con idioma original y subtitulado, ¿sí? ¿Es así? Bueno, si les parece, arrancamos la semana que viene con el lector, que era justamente en mi lista, lo tenía puesto. Sí, Roberto. Sí. Yo creo que la tengo, que si apagás ahí. Yo creo que Los Muertos, la de Joyce, la de Houston, la tengo con subtítulos. Fíjate. Me parece que la tengo. La que tenía problemas, la que no tenía subtítulos, porque yo cuando la vi no tenía subtítulos. Y la otra que no tenía subtítulos era Los Asesinos la de Tarkovsky, esa es la que está bien. La de Tarkovsky es la que está bien. ¿Cuál es la que está mal entonces, la que no tiene subtítulos? La película se llama Desde ahora y para siempre. Así se llama. Que la película se llama Desde ahora y para siempre. Escúchame. Porque al hablar ustedes me mutean a mí. Roberto, Bueno. si vos la podés subir, si no yo tengo el DVD, pero bueno, no, tengo que esperar que venga mi hijo y haga todo el tramiterío eso para subirla. Entonces, ¿cuál es la que tenemos bien, Roberto, para ver la semana que viene? Pregunto, necesito que apaguen porque si no la del lector, vos la podés, para los que no acceden a Cinefilia, ¿podés bajarla en Face? El lector. Perfecto. Claro. Entonces, el lector. Perfecto. Entonces, el lector la vemos en Cinefilia, se me corta a mí. Roberto, el lector, ¿la vemos en Cinefilia? Sí. Buenísimo. ¿Les parece que sigamos con el lector la semana si nos ponemos de acuerdo? ¿Está bien seguir con el lector? Que todos la podemos ver en Cinefilia, listo. Entonces, la semana que viene trabajamos el lector. Así yo también le preparo un documento adicional para que leamos sobre la película. Así recuerden que les voy... Otra vez me volvió a sacar. Entonces quedamos, ya son las 12, que la semana que viene trabajamos con el lector. Y ya los saludo porque es impresionante como me mutea. Los saludo a todos porque ya son más de las 12. Hasta el próximo lunes. Abrazo a todos.